nada, gracias Toni, gracias a la Alianza, gracias a Menorca Talayótica, a todos los maonesos y ciutadans que viven en esta isla y a todos los que habéis asistido. Bueno, vamos a explicaros un proyecto que hace ya unos años que llevamos desarrollando, 9 cursos en el Consorcio de la Serra de Tramuntana y bueno, la intervención tendrá básicamente 3 bloques y unas conclusiones, ¿no? Los bloques será uno para enmarcar un poco dónde está nuestro proyecto de APS dentro del Consorcio de la Serra de Tramuntana, ¿no? Cómo lo justificamos. Luego os contaré el programa propiamente y después contaremos 3 casos prácticos que yo creo que pueden ilustrar mucho el proyecto, el programa que nosotros llevamos, ¿no? Bueno, entonces, conocer y amar la serra para conservarla. Programa de educación, sensibilización y participación. Para nosotros, cuando empezamos, cuando hace 9 años tuvimos a poner en marcha, a ver qué hacemos en temas de educación para llegar a jóvenes, a niños y demás, ¿no? Pensamos que no teníamos que ir tanto a un tema de conocimientos, no nos interesa tanto que los niños y los jóvenes conozcan la diferencia entre una casa de neu y otra cosa, como que realmente sea una formación más emocional. De hecho, antes en su intervención Pablo lo destacaba, la comunicación tiene que ser intelectual, pero también tiene que ser emocional. Y en el caso nuestro de la Serra de Tramuntana pensamos que tiene especial sentido, por una razón. Mallorca, normalmente las otras exposiciones, pongo todo el mapa de España y el archipiélago que se ve a la izquierda un poco más abajo, pero dado que el auditorio de hoy todo el mundo tiene situado España, me ha parecido que valía la pena poner hoy solo el mapa de las Islas Baleares, porque después de muchos años conseguimos tener un patrimonio mundial en cada una de nuestras islas, ¿no? Porque hasta ahora lo tenía Ibiza, después lo tuvimos en Mallorca y ahora, hace 2 años, Menorca Talayótica, ¿no? Curiosamente, y antes de entrar en el programa, en las 3 islas en estos momentos se están desarrollando 3 proyectos de aprendizaje-servicio, ¿no? Se está haciendo uno en Ibiza con el Club Náutico de Sant Antoni, y se está haciendo uno aquí en Menorca, en Salbufera d'Esgrau, que son proyectos sobre todo medioambientales. Y en cambio el nuestro, que tenemos en la Serra de Tramuntana, es más un proyecto medioambiental, pero sobre todo patrimonial. Entonces, para ubicarnos, la Serra de Tramuntana, patrimonio mundial, tiene esta delimitación que podéis ver. Lo que está en verde es la zona de amortiguamiento y la parte que está en naranja es la zona núcleo. Normalmente tendemos a considerar un solo ámbito nosotros a la hora de decidir intervenciones y todo, solo tenemos presente prácticamente lo que es el conjunto y no solo la zona núcleo, ¿no? Claro, si lo veis, la Serra de Tramuntana es casi un 30% del conjunto de la isla, por tanto, es un tema complejo a la hora de gestionar, tampoco no es una isla sola, sino que está dentro de un ecosistema, ¿no? Y los problemas que afectan a Mallorca son los que también afectan a la Serra, ¿no? Bueno, como introducción, la Serra está en el noroeste de Mallorca, tiene 90 kilómetros de largo y 15 de ancho. Tiene 134.000 habitantes, ese sí que es un dato importante, 19 municipios más Palma, en total 20, y el 90% del territorio es privado. En esto compartimos un poco también características con Menorca. Estamos en el top 10 de destinos patrimonio mundial más visitados de España, lo cual no necesariamente es una ventaja en estos momentos. La Serra se fundamentaba en la economía tradicional, en la agricultura, y la economía actual es turismo y servicios, ¿no? Los más veteranos de la Alianza seguramente estuvieron en este sitio de la foto en 2017, que hicimos el encuentro de gestores y llevamos a los gestores a degustar el vino de Malvasía que se fabrica en este municipio, que es el de Banyalbufar. Al margen de eso, dentro de lo que es propiamente la declaración, estamos inscritos como paisaje cultural, ¿no?
y hace especial énfasis entre la relación entre el hombre y la naturaleza, la transformación del medio natural original para aprovechar los recursos naturales de manera inteligente, ¿no? Es una manera de explotar los recursos, pero hacerlo de una manera sostenible y cuidadosa con el entorno. La Serra de Tramuntana cumple 3 de los 10 criterios de UNESCO. Uno es el criterio 2, que es el intercambio de valores humanos, donde la cultura musulmana aportó la gestión hídrica y todos los sistemas hidráulicos de la Serra de Tramuntana, y por otra parte la cultura cristiana impuso el control territorial y la máxima explotación de todo el territorio. El criterio 4, que es el conjunto paisajístico que ilustra una época, sobre todo especialmente por los bancales de muro de piedra seca para el cultivo y una compleja red hidráulica. Calculamos que de piedra seca, que ya habréis visto que aquí en Menorca también hay mucha, tenemos mucha piedra seca en las 4 islas. El tema es que donde más acumulación se da y más elaborada es en el caso de la Serra de Tramuntana, donde tenemos más de 5.000 kilómetros de bancales y paredes secas. Y el criterio 5, asentamiento humano en armonía con el entorno, ya lo he dicho antes, ¿no? Sistema feudal de subdivisión de tierras y condiciones orográficas extremas. El programa de aprendizaje-servicio, que es lo que ahora vamos a contaros, nosotros lo enmarcamos dentro de nuestros estatutos, ¿no? Que los estatutos en las finalidades dice que hay que promover iniciativas que contribuyan a preservar los valores y las actividades que han posibilitado la declaración, ¿no? Y dentro del plan de gestión está el objetivo 8, que habla de actividades de interpretación, educación ambiental, formación y participación ciudadana. Los 10 objetivos que tiene nuestro plan de gestión se distribuyen en 5 programas y el programa número 3 es el programa de divulgación. El objetivo de este programa es el fomento del conocimiento, de los excepcionales valores paisajísticos, tecnológicos, naturales. Fomentar acciones formativas y de sensibilización en las escuelas y en el tiempo libre. Hasta aquí el marco, ¿no? Ahora vamos a entrar en lo que es el aprendizaje-servicio. El aprendizaje-servicio es una propuesta, os lo leo tal cual porque yo creo que vale la pena. El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto, bien articulado, donde los participantes aprenden a trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. El aprendizaje-servicio conlleva compromiso social. Y en este sentido, el éxito de la educación consiste en formar buenos ciudadanos capaces de mejorar la sociedad y no solo su currículum personal. Los niños y jóvenes no son los ciudadanos del futuro, son ya ciudadanos capaces de provocar cambios en su entorno. Hacer un servicio a la comunidad, ayudar a los otros, es uno de los métodos de aprendizaje más eficaces, porque los chicos y chicas encuentran sentido a lo que estudian y cuando lo aplican sus conocimientos y habilidades en una práctica solidaria. Eso es el aprendizaje-servicio como metodología, que hay en muchos otros ámbitos que se utiliza el aprendizaje-servicio. En el caso del aprendizaje-servicio de la Serra de Tramuntana, algunos datos, lo pusimos en marcha el curso escolar 2016-2017, fue en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno Balear. Si no fuera por ese convenio de colaboración no tendríamos el programa que tenemos. Está dirigido a todos los centros de Mallorca sostenidos con fondos públicos y las actuaciones tienen que desarrollarse dentro de la delimitación del patrimonio mundial. Básicamente la idea es esta: conocer, vivir, cuidar, conservar. Los escolares aprenden con, de, en y por la Serra de Tramuntana, que es a la vez corresponsable de su aprendizaje y receptora del servicio. ¿Cómo se trabaja la metodología? A partir del contexto de la reflexión y del consenso maestros y alumnos sobre las necesidades reales de la Serra de Tramuntana, se desarrollan acciones concretas para la resolución de esas necesidades. Por tanto, se trata de experimentar, investigar, preguntar, trabajar situaciones reales. En este sentido, la Serra se convierte en un espacio para aprender vinculado a las experiencias de la vida de los escolares. Objetivos educativos es usar metodologías activas y competenciales,
descubrir e intervenir para cuidar la Serra de Tramuntana, trabajar en procesos colaborativos, interrelación con la comunidad y con el territorio, y luego al mismo tiempo el mismo programa desarrolla una red de centros para intercambiar recursos y experiencias y documentar y divulgar los proyectos. ¿Qué objetivos sociales, ¿no? Estos objetivos un poco salen de los proyectos que han ido presentando las escuelas, Conservar el entorno, valorar y promover la cultura y las tradiciones, descubrir la historia y las leyendas, tomar conciencia de la ocupación humana a lo largo de los años y del impacto actual del turismo en determinados lugares, poner en valor la gente que vive y trabaja en la serra, conocer los antiguos oficios, margers, nevaters, carboners. Los margers son los que construyen los marges, los bancales o las paredes de piedra seca. Los nevaters son la gente que trabajaba, que recogían la nieve y de ahí sacaban el hielo. Luis Balcanera, nuestro gerente del consorcio, es uno de los grandes expertos en casas de nieve de la Serra de Tramuntana y de otros sitios. Y los carboners también son la gente que se dedicaba a hacer carbón allí arriba en la sierra y luego lo bajaban. Todo este conjunto de profesionales hacía que la Serra de Tramuntana fuera sostenible. Porque claro, el que hacía carbón recogía árboles, pero no roturaba el bosque, sino que lo hacía de una manera planificada porque tenía que seguir viviendo el año siguiente, ¿no? Y bueno, promover actividades agrarias y ramaderas sostenibles, acompañar a los mayores e integrar a los recién llegados. El tema de acompañar a los mayores lo sacaremos también luego otra vez, el tema de las relaciones intergeneracionales, que es importante para nuestro proyecto. Adaptar y abrir caminos, promover hábitos saludables, promover producto local, impulsar una red de escuelas para cooperar conjuntamente en la Serra de Tramuntana. Los compromisos que se le exigen a los centros. Se les exige un mínimo de 3 profesores que trabajen en el proyecto, una colaboración entre centros, especialmente con los de primer año, ¿no? Donde presentan nuevas prácticas, hacen visitas a otros centros, ¿no? Asignar un coordinador que coordine al resto de profesores y esté en contacto con el centro de profesores, que es la estructura superior de los colegios, ¿no? Para que les asesoran y les dan ayuda cuando la puedan necesitar, ¿no? Asista a las reuniones de formación, organice las salidas al refugio o al campo de aprendizaje, se responsabilice de las actas de las reuniones y la presentación y difusión del proyecto. Es decir, hay bastante trabajo en cuanto a lo que se les exige a las escuelas o los compromisos que tienen que tener para poder formar parte del proyecto, ¿no? Resultados. Los servicios que surgen de los proyectos educativos están enfocados a salvaguardar el patrimonio, están relacionados con la concienciación y con la participación comunitaria. Son servicios transformadores que requieren una implicación directa de los estudiantes, interrelación entre diferentes etapas y niveles educativos. El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje. Participa en la detección de las necesidades en el momento inicial a través de lluvias de ideas, de observación directa, de encuestas, reflexiona, investiga, analiza, documenta, elabora una propuesta de servicio, los alumnos conjuntamente con los maestros, ¿no? Realizan una actividad de campo y luego exponen y difunden el proyecto. Identifica los valores y habilidades que se han trabajado. Convenio de colaboración, y esta es un poco la madre de que hace que nuestro programa nos haya funcionado, y es que tenemos un convenio de colaboración con la Consejería de Educación, donde la Consejería aporta asesorar el desarrollo del proyecto o de los proyectos de los centros a través de los centros de profesores, coordinar y planificar las jornadas formativas, fomentar la elaboración de material didáctico, certificar 30 horas de formación permanente del profesorado a los docentes. Aquí un inciso. Cada curso hacemos 3 encuentros de todos los profesores que forman parte del programa. En el mes de octubre haces un encuentro con todas las escuelas que se incorporan de primer año, les haces una formación. Luego ahora, hace un par de semanas, tuvimos la segunda sesión de formación con los profesores y a final de curso hacemos el tercer encuentro, donde ahí ya cada colegio expone su proyecto al resto de colegios, ¿no? ¿Qué ofrece el consorcio por su parte? Transporte y estancia en un refugio
noche, cena y desayuno de la Serra de Tramuntana. Máximo logramos son 40 alumnos y 3 docentes por centro. Transporte gratuito para un proyecto de campo si no se realiza la estancia en el refugio, transporte gratuito para visitar el Centro Serra de Tramuntana, que está en Rasa, que es nuestro centro de interpretación y donde la gente puede saber un poco los valores, ¿no? Facilitar los espacios para las jornadas formativas del profesorado y asumir el coste de las formaciones. Los profesores que vienen a formar a los profesores los pagamos nosotros. En 2019 nos dieron un premio la red de aprendizaje-servicio de ámbito estatal que depende del Ministerio de Medio Ambiente y nos dan como 15 o 20 premios, pero uno de ellos de ámbito nacional fue el nuestro. Nos lo dieron en 2019. El acto de reconocimiento a los 36 centros no lo pudimos hacer hasta 3 años después, porque claro, fue el 19 nos dieron el premio y el 20 ya entramos en pandemia, con lo cual 20 y 21, y a final del 21 pudimos hacer el acto de reconocimiento y entregar los diplomas a los centros. Uno de los trabajos es difundir el proyecto, en esto colaboramos con medios de comunicación, etcétera, un poco para dar a conocer estos proyectos, ¿no? Y bueno, ahora si acaso vamos a exponer 3 casos prácticos para poder ver un poco más o menos qué es lo que hacemos exactamente o qué es lo que hace. Cada centro presenta su proyecto, con lo cual tenemos una variedad muy grande. Cada centro es un mundo y ellos tienen la libertad de diseñar su proyecto conjuntamente con los alumnos y un poco mientras cumplan los requisitos de que la acción se dé en la Serra de Tramuntana y que tenga que ver con unos objetivos o bien patrimoniales o bien medioambientales, ¿no? Vamos a contar 3 casos prácticos. Uno, els molins de la Serra de Tramuntana y de Palma. Otro, por qué es un tesoro la Serra de Tramuntana. Y otro, la Serra de Tramuntana al nostre abast, la Serra de Tramuntana a nuestro alcance. Els molins, que además antes hemos estado hablando, bueno, hemos estado viendo un molino donde había un molino de sangre, ¿no? Resulta que el colegio público de Saranyassa es un sitio que los que habéis estado en Mallorca, si habéis venido en avión, lo habréis visto porque todo alrededor del aeropuerto hay una gran extensión que está llena de molinos de viento, ¿no? Toda la zona de Sant Jordi y Saranyassa, todo aquello está lleno de molinos, claro, y el colegio está allí y por tanto los molinos de viento forman parte de su paisaje habitual, ¿no? En la sierra no hay molinos de viento. En la sierra, que yo sepa, hay un molino de sangre en un sitio concreto en La Trapa y luego lo que sí hay bastantes, hay unos cuantos molinos de agua, molinos hidráulicos, ¿no? Que se canalizaban, caía el agua hacía mover una rueda que movía una rueda muy pesada y tal, que era la que molía todo el grano, ¿no? Bueno, entonces, un poco el proyecto que hicieron en el CEIP Saranyassa fue hablar de molinos y distinguir entre sus molinos de su territorio, ¿no? Y ver qué tipos de molinos había, ¿no? Entonces, investigaron básicamente estos 3 tipos de molino, los de sangre, los de viento y los de agua, ¿no? Hicieron primero toda una fase de investigación, presentaron los resultados por grupo, luego experimentaron y construyeron molinos con circuitos eléctricos, etcétera, ¿no? Y luego hicieron la difusión. Y es que presentaron el proyecto a los alumnos de infantil de su centro, pero también a los alumnos de las diferentes escuelas de la zona de Saranyassa, ¿no? La experiencia que ellos tuvieron fue visitar un molino hidráulico de Galatzó, que es una finca que hay en la serra. Luego hicieron una visita a un molino de viento para ver su funcionamiento y luego otra visita a un molino hidráulico que está de rueda vertical, que está en Lluc, ¿no? Justo al lado del refugio donde ellos suelen realizar las estancias, ¿no? Servicio, fomento de las relaciones intercentros del barrio y colaboración con la comunidad. Segundo proyecto. ¿Por qué es un tesoro la Serra de Tramuntana? Bueno, esto es un proyecto del CEI María Antonia Salvá, que está en un barrio de la ciudad de Palma, pero que está en las afueras, no está dentro de la urbe, sino que está un poco alejado, era una antigua zona agraria.
es un barrio muy diseminado, pero que el núcleo de la población, donde se juntan la iglesia, el campo de fútbol y la escuela, ¿no? Desde allí, desde aquella zona, tú puedes ver todo el perfil, y se ve ahí, de la Serra de Tramuntana, donde puedes ver las montañas más altas, las más, ¿no? Tú ves todo el perfil de la serra. Entonces, los alumnos lo que hicieron fue, primero, fase de investigación, porque se dice que la Serra de Tramuntana es un tesoro. Luego experimentaron diseño en las aulas con motivos de la serra, que las decoraron y tal. Y luego hicieron toda una interrelación con el barrio. Dieron a conocer todo el tema de la Serra de Tramuntana. Digamos, fabricaron una postal de estas que se la fueron a contar a las diferentes entidades del barrio y luego pusieron con una madera y tal en la zona donde está en la zona de intersección entre el campo de fútbol y la escuela. Allí pusieron todo un panel donde se veía el skyline, la línea de las montañas, ¿no? Con las diferentes montañas y etcétera, ¿no? Y bueno, y está un poco la exposición. Hicieron una exposición en el centro, hubo un concierto, puertas abiertas, y luego hicieron una visita al centro de personas mayores también para explicarles el proyecto. ¿Cuál fue el servicio? Diseño y producción de un cartel con el nombre de las montañas de la serra y consejos para ir de excursión. Difusión a toda la comunidad de su barrio. Oportunidad motivadora para trabajar conjuntamente toda la escuela de forma colaborativa, implicando al barrio. Y el tercer ejemplo, que este también está, que es la Serra de Tramuntana al nostre abast, la Serra de Tramuntana a nuestro alcance. Esto lo hizo un colegio de Campicafort. Campicafort es un municipio de una zona turística. Eran de alumnos muy pequeños, de primero y segundo de primaria, ¿no? Y el principio, el objetivo era sensibilizar sobre la necesidad de cuidar el planeta, hacer partícipes y mientras estaban hablando de eso, surgió dentro de la clase que uno de los niños, había dos niños con discapacidad, uno en silla de ruedas y otro que tenía una movilidad muy reducida, ¿no? Y allí salió el debate, ¿y cómo lo vamos a hacer para que Moja pueda venir a las excursiones? El chico se llamaba Mohamed, iba en silla de ruedas, tal, y entonces a partir de ahí la misma clase diseñó el proyecto para pedir a Cruz Roja unas sillas Joyet, ¿no? Que son las que te permiten ir, se ve ahí en la foto, ¿no? Y entonces prácticamente toda la clase se puso de acuerdo para hacer excursiones de manera colaborativa para que pudieran ir todos. De los dos chicos, uno de los dos no pudo ir, pero el Moja sí que pudo ir, le adaptaron tal, y este fue un poco, ¿no? Desarrollo del proyecto, conversación sobre la realidad del centro, todos podemos visitar la sierra, investigación, flora y fauna, visita de expertos al centro, ¿no? Luego ayudas inclusivas, Cruz Roja que facilitó la silla Joyet, y luego experiencia y excursiones para limpieza de una determinada zona del litoral y luego la difusión del proyecto. Servicio, Aser de la Serra, un lugar inclusivo para los alumnos del centro, como antes también ha comentado Celia en su intervención, ¿no? Y bueno, grosso modo, estos son los tres casos prácticos. Y ahora vamos a la parte más prosaica, los datos. Empezamos el curso 16-17 con 20 centros. Y bueno, salvo el curso 20-21, que todos sabemos los motivos, ¿no? Que hubo una bajada, pero luego el curso siguiente ya se recuperó. Y este curso estamos con una intervención de 45 centros. Un poco lo que vamos haciendo es arrastrando. Cada año, después de Semana Santa, la Consejería hace una convocatoria a todos los colegios para ver quién quiere formar parte del programa. Normalmente siempre se quedan algunos fuera, porque la capacidad es en principio son 10, 12 centros, y luego la formación sobre todo va destinada a estos primeros 10 centros, y luego ya el año siguiente y los otros, muchos siguen manteniéndose, aunque no todos tienen derecho a volver al refugio. Al refugio se va una vez, ¿no? Y bueno, pero sí que siguen yendo y participando, formando parte del programa APS Serra de Tramuntana. Hay algunas escuelas de Sóller que están desde el curso 16-17 y siguen estando con nosotros y participando en el proyecto, que es un poco como proyecto de centro. Hablemos de dinero.
¿Qué nos cuesta esto de pagarle un refugio a todos los niños y demás, ¿no? Pues estos son los números. Esta es la inversión que hicimos el 2024. 19.429,84 euros de gastos en refugio. Son refugios de la red del Consell de Mallorca, que son refugios de montaña y no son muy caros. No son hoteles ni son tal, sino que no son muy caros. Pero bueno, el coste de los refugios, el coste de los autocares, que también lo pagamos nosotros, y luego el coste de los profesores de formación, etcétera. 4.185, en total 38.972,63 euros. La estimación del gasto medio por centro son 950 euros por centro y la estimación de gasto medio por alumno son 6 euros por alumno. Aquí le toca valorar a cada uno si considera que esto es gastarse mucho dinero en un centro para hacer un determinado proyecto o no. Nosotros valoramos que sí que vale la pena. El tema porque aquí, por ejemplo, tenemos la participación de este año. Tenemos centros sostenidos con fondos públicos 45, profesores en formación 310, alumnos implicados 6.545. Pensamos que son números que vale la pena defender el presupuesto que nos gastamos en ellos. Al principio del primer curso acordamos con la consejería que nosotros pagaríamos la estancia de la noche en el refugio y que cada alumno se llevara la cena y el colacao del desayuno o algo así, ¿no? Pero nos encontramos con un problema y era que, sobre todo, escuelas de barrios o de municipios con escasos recursos, de repente los profesores se encontraban que a lo mejor había 1, 2, 3 niños que no habían traído cena. Y eso era un problema porque al final los profesores tenían que acabar partiéndose parte de su comida y que comieran algo. No le iban a decir, oye, a estos ponles 3 menús del refugio, porque no tenía mucho sentido. Y como se dio en varias situaciones y tal, pues nos dijimos, mira, financiemos, porque tampoco no es tan caro, la cena y el desayuno. Básicamente, en Mallorca solo tenemos nuestra cordillera, que está al norte, es la única zona montañosa. Y entonces, todos los mallorquines recordamos, forma parte de nuestra memoria afectiva, las primeras veces que fuimos a la Serra de Tramuntana, a una acampada, a una excursión, cuando has ido como niño, como joven, es toda una aventura que te queda ahí, que eso deja huella, ¿no? Y entonces consideramos que vale la pena que todos los niños que forman parte del programa tengan esa experiencia, ¿no? En el fondo es que pases una noche allí, que vivas estar allí, normalmente luego cuando destinas el día a hacer las actividades que tienen que ver con el proyecto, ¿no? Y bueno, y un poco esto. Este es el presupuesto, esta es la participación. El miércoles pasado hicimos la segunda jornada participativa, el 5 de marzo, en la finca de Galachó. Fue la segunda sesión, la primera la habíamos hecho en el mes de octubre. Y bueno, esos 70 profesores de los 13 centros que por primera vez se inscriben en el programa de aprendizaje-servicio. Básicamente es esto. Conclusiones. Compromiso con el patrimonio, con la cultura y con el medio ambiente. Proyectos educativos con utilidad y compromiso social, no solo conocimientos. Aprender ayudando a la comunidad y hacerlo a partir de una pedagogía sistémica, activa y solidaria. Así, no sé si me he pasado, si me he quedado corto, creo que no tengo ni idea.